Hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos al repaso de la lección de escuela sabática. Queremos profundizar en la lección de escuela sabática, ya que los temas que viene trazando la lección son temas sólidos, temas que necesitan que se puedan explicarse de la mejor manera para que los hermanos que son nuevos en la fe puedan aprender y crecer en conocimiento, y los hermanos que tienen conocimiento sobre esto puedan ampliar más el conocimiento sobre temas de verdad presente. Así que, hermanos, vamos a orar para que Dios dirija el estudio y el repaso de esta lección, para que podamos crecer todos en conocimiento y podamos reforzar el conocimiento sobre estos temas sólidos. Así que, hermanos, vamos a orar para que Dios sea el autor de este repaso de la lección. Así que, hermanos, vamos a orar. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, porque nos permites una vez más poder tener repaso de la lección. Te pedimos, Señor, que nos des sabiduría, inteligencia, bendice a tu pueblo, a tus hijos. Que este mensaje, Señor, que este repaso de la lección sobre estos temas interesantes puedan ayudarnos a crecer espiritualmente y a prepararnos para el conflicto final. Gracias, Padre, porque permites que tu siervo pueda trazar este repaso de la lección. Y te suplicamos, Señor, que todo sea para la honra y gloria de tu nombre. Te lo suplicamos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Dios me los bendiga. Quiero que tomen la lección de escuela sabática, tomen papel y lápiz para que puedan anotar esta información. Hermanos, la lección número 12 dice: los acontecimientos finales de la tierra. Este es un tema, hermanos, que suena a eventos proféticos. Quiero decirles, hermanos, lo siguiente. Sobre estos temas, hermanos, hay que profundizar. He visto, hermanos, mucha superficialidad sobre trazar estos temas, pero es importante, hermanos, que como iglesia adventista, como pueblo adventista, tenemos que conocer perfectamente bien este tema. Los maestros de escuela sabática tienen que presentar este tema lo mejor que se pueda, bien explicado, para que no haya ninguna confusión. No hay que ser superficiales, dice el Espíritu de Profecía en el libro Testimonios para los Ministros, página 112. Dice que los lectores superficiales se deslizan para cualquier lado doctrinal. Así que, hermanos, necesito que se concentren porque quiero añadir unos detalles que la lección de escuela sabática no viene trazando. Así que lo que vamos a hacer es ampliar de lo que viene hablando la lección de escuela sabática. Es la lección número 12, recuerden, los acontecimientos finales de la tierra. El versículo para memorizar está en Proverbios 23:23 y dice: compra la verdad y no la vendas. Adquiere sabiduría, disciplina e inteligencia. Todo esto, hermanos, proviene de Dios. Dice que hay que comprar la verdad y no hay que venderla. Hermanos, todos sabemos de que nosotros no podemos comprar la verdad. Esta es una referencia a Cristo. Fue Cristo que compró nuestra salvación para darnos esa salvación de una forma gratuita. La verdad la encontramos en la Escritura. La verdad la encontramos en Cristo. Cristo es la verdad, según San Juan 14:6, y la palabra de Dios es la verdad, según Juan 17:17. ¿De qué manera nosotros podemos vender la verdad? Cuando nosotros nos hacemos del lado del error, simplemente por preservar un puesto, por preservar reputación, por preservar amistad o por tener intereses personales o económicos. Hay muchas formas de poder vender la verdad. ¿Se acuerdan, hermanos, de Esaú? Fue tan cínico, podemos decir así, fue tan simple, que por un plato de lenteja vendió su primogenitura. En otras palabras, estaba diciendo que no le interesaban las bendiciones espirituales que contenía la primogenitura. Para el pueblo de Israel la primogenitura era algo preciado, porque tenía promesas terrenales y
promesas espirituales. Así que es bien importante, hermanos, que nosotros seamos fieles a la verdad, que defendamos la verdad. Dice Elena de White, aunque los cielos se desplomen, dice que debemos de ser como la brújula al polo, ser celosos en la verdad, obedecer la verdad, vivir la verdad, como dijo el famoso reformador Juan Hus. Es interesante, hermanos, que el comentario de la lección de escuela sabática dice lo siguiente: el objetivo de esta lección, o sea, de esta semana que vamos a estudiar, el objetivo de esta lección de esta semana es revelar lo que dice la palabra profética sobre los acontecimientos finales y redescubrir la fortaleza de Cristo para ayudarnos a atravesar el conflicto final en esta tierra y llevarnos a casa. Y dice que la lección de esta semana está basada en los capítulos 37 y 38 del libro de Conflicto de los Siglos. Hay una cita de Elena de White en este comentario que me llama la atención, que está en el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 329, y dice así: se aproxima una tormenta de implacable furor. Me dice una pregunta: ¿estamos preparados para hacerle frente a esta crisis? Hagámonos esa pregunta personalmente. La prueba que viene, hermanos, va a ser una prueba individual, no grupal. Así que hagámonos este examen de conciencia. ¿Estamos preparados para lo que viene? ¿Nos estamos preparando para el conflicto final? ¿Qué hay de nuestra vida espiritual? ¿Qué hay de nuestra preparación espiritual para lo que viene? Hermanos, hoy que estamos en tiempo de paz, debemos de hacer provisión para la crisis que se avecina. Es interesante que la lección del día domingo dice lealtad a Dios y su palabra. En este día domingo viene hablando de la importancia que nosotros seamos fieles a las promesas de la palabra de nuestro Dios, que seamos leales a los mandamientos de Dios. Hay un versículo que está en 2 de Pedro 1:16. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20 al 21, dice así: de la importancia que nosotros seamos fieles a la palabra de Dios, porque en el conflicto final es importante esto, hermanos, porque los únicos que van a poder resistir a la ira del dragón, a los poderes del mal sobre esta tierra, son los que estén protegidos con la palabra de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 20 al 21 dice: pero ante todo, tened presente que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. O sea, lo que está diciendo aquí Pedro es que tenemos la segura palabra profética. En otras palabras, hermanos, nuestra confianza debe estar en las Escrituras, no en el horóscopo, no en las predicciones del tarot. Digo esto, hermanos, porque hay muchos hermanos que compran el periódico porque aún confían en el horóscopo. Hermanos, el diablo no conoce el futuro. Quien conoce nuestro futuro es Cristo. El porvenir del mundo revelado está en las Escrituras. Y por eso la lección dice: lealtad a Dios y a su palabra, porque en el conflicto final lo que se necesita, el escudo protector, es la palabra de nuestro Dios. ¿Qué significa eso, hermanos? Hoy más que nunca debemos de estudiar la palabra de Dios. Hoy más que nunca debemos de profundizar, no solamente leer. Una cosa es leer
y otra cosa es escudriñar las Escrituras. Usted me puede decir, hermano Rafael, pero también Satanás cita la Biblia. ¿Cómo podemos nosotros saber cuándo es que Satanás está tergiversando las Escrituras y cuándo es que un siervo de Dios está citando correctamente la Escritura? Porque el diablo también, para engañar al pueblo de Dios, usa la Escritura. La usó con Cristo en el desierto de la tentación. Satanás conoce la Biblia mejor que nadie. Alguien dijo por allí, el mejor teólogo y erudito es el diablo. En efecto, el diablo conoce la Biblia de principio a fin. La diferencia es, hermanos, que el diablo la tergiversa. Los agentes de Satanás citan la Biblia y la tergiversan para defender sus falsas doctrinas. No basta con solamente que alguien me cite la Biblia. Recuerden, hermanos, que el diablo también la cita. Lo que hace el diablo es sacar de contexto los textos bíblicos, torcer las citas y tergiversarlas, y así poder defender un error y una falsa doctrina. Ustedes pueden ver cómo en el catolicismo romano y en el protestantismo, cómo tuercen la Biblia para atacar la ley de Dios y especialmente el cuarto mandamiento que se refiere al sábado. Es terrible, hermanos, ver cómo el catolicismo romano manipula y tuerce la Biblia para justificar falsas doctrinas como el limbo, el purgatorio, la asunción de María, la supuesta intercesión de los santos. Es interesante ver cómo la Iglesia Católica, para defender la inmortalidad del alma, también cita la Biblia, pero la tergiversan y la sacan de contexto. Porque no basta solamente con que alguien cite la Biblia, es importante, hermanos, que nosotros podamos examinar el contexto, en qué contexto se dijo tal versículo o tal palabra. Si usted obvia estos principios bíblicos, va a hacer malas interpretaciones de la Biblia. O sea, cuando hablamos de que hay que ser leales a Dios y a su palabra, significa que tenemos que tener un conocimiento profundo de la palabra de Dios para que no seamos engañados. ¿Por qué Jesús nunca fue engañado por los engaños satánicos? ¿Por qué Jesús nunca cedió a las tentaciones del diablo? Porque Cristo en su mente tenía las Escrituras. Y no es que Cristo haya nacido con la Biblia en la mente. Dice el Espíritu de Profecía que fue su madre humana, María, que desde temprana edad le enseñó las Escrituras al niño. O sea que la primer maestra humana que tuvo Jesús fue su madre María, que le enseñó las Escrituras. O sea, Cristo contrarrestaba los engaños del diablo y las tentaciones con un así dice Jehová, con un así está escrito. O sea que en el conflicto final es importante que nosotros nos podamos aferrar a las Escrituras. Y con ese objetivo nosotros hicimos este canal. Y este canal, hermanos, ha sido bendecido por Dios. Los frutos son la evidencia. Porque el objetivo de este canal es que usted no le crea al hermano Rafael Díaz. Quite de su vista al hermano Rafael. Necesito que usted crea lo que está escrito, tanto en la Biblia como en los espíritus de profecía. O sea, los testimonios dados a la mensajera del Señor. Ahora, voy a leer, voy a pasearme un poco más en este día, porque es importante, hermanos, que si nosotros no conocemos perfectamente bien la Biblia, vamos a ser engañados por Satanás. Porque los engaños del diablo son refinados. Recuerden que el diablo, para engañar a las masas, usa la Biblia. Los falsos maestros también usan la Biblia. Los falsos profetas también usan la Biblia. Los apóstatas también usan la Biblia. ¿Cuál es la diferencia entonces?
La diferencia es, ponga mucha atención, hermano. Satanás lo que hace es que el error se parezca lo más posible a la verdad. El diablo es el genio de los falsificadores. Si ustedes, hermanos, ponen a la par un billete falso de $100 con un billete original de $100, van a ver que son idénticos. Para la mente ingenua va a ser difícil de detectar, pero para alguien que esté adiestrado y familiarizado con lo original, va a ser fácil que pueda detectar el billete falso de $100. Así es el diablo. El diablo hace que el error se parezca lo más posible a la verdad. En otras palabras, mucha verdad con un poco de error, para que así el error parezca atractivo. Mezclar suficiente verdad con un poco de error. Es bien importante, hermanos, que tengamos en cuenta esto, que cuando hablamos del conflicto final y que hay que ser leales a la palabra, está hablando de un remanente que va a tener un conocimiento profundo de la Biblia, porque este remanente va a poder detectar los engaños satánicos y los va a denunciar con la Biblia, hermanos, así como era Cristo. Noten cómo dice esta cita, hablando de los engaños satánicos y cómo están refinados. Dones espirituales, tomo 2, página 277, dice: se me ha mostrado que Satanás no ha sido estúpido y descuidado estos años desde su caída, sino que ha estado aprendiendo, se ha vuelto más astuto, sus planes son más profundos y están más cubiertos con un ropaje religioso para ocultar su deformidad. Noten que se oculta con un ropaje religioso. Pablo dice que se hace parecer como ángel de luz. Y ahora noten cómo dice la cita, la segunda parte de la cita. El poder de Satanás ahora para tentar y engañar es 10 veces mayor que en los días de los apóstoles. Su poder ha aumentado y aumentará hasta que sea quitado. Su ira y su odio se hacen más fuertes a medida que se acerca su tiempo de obrar. Esta frase me llamó la atención. Dice que el engaño de Satanás para tentar y engañar, dice que 10 veces más que en los días de los apóstoles. Tremendo, hermanos. Noten cómo dice esta otra cita, carta 211, escrita en el año de 1903, dice: la senda de la verdad se halla cerca de la senda del error. Ambas sendas pueden parecer una misma para las mentes que no son dirigidas por el Espíritu Santo y que por lo tanto no están prestas para discernir la diferencia entre la verdad y el error. Noten que el engaño del diablo es refinado. Suficiente verdad con una pizca de mentira. Mezcla el engaño de una manera sutil. Para alguien que es ingenuo, es difícil detectar esto. Noten esta otra cita. El libro Maranata, El Señor Viene, es una matutina de Elena de White. En la página 198, párrafo 6 dice: a medida que nos acercamos al fin del tiempo, la falsedad estará tan mezclada con la verdad que únicamente los que tengan la dirección del Espíritu Santo podrán distinguir la verdad del error. Hermanos, ojo con esto, mucha atención con esto. No se conforme con que alguien cite la Biblia, el diablo también lo puede hacer. Lo que hace el diablo es tergiversar la palabra de Dios, manipularla y sacarla de contexto. Los agentes de Satanás hacen lo mismo, manipulan y tuercen las escrituras. Noten cómo dice esta otra cita que está en el libro Evangelismo, página 429, párrafo 2 dice: todos debieran familiarizarse con la palabra de Dios, porque Satanás pervierte y cita erróneamente las escrituras. Y los hombres siguen su ejemplo presentando una parte de la palabra de Dios a quienes desean conducir por senderos falsos y ocultan la parte que echaría a perder sus planes. Todos tienen el privilegio de familiarizarse con un claro: así dice Jehová o así está escrito.
Interesante, hermano. Recuerden, hay que tener un conocimiento inteligente de la palabra de nuestro Dios. No se conformen con que solamente alguien cite un texto bíblico. Dos, tienen que analizar si esa persona me está citando correctamente ese texto bíblico, sin hacer que la Biblia se contradiga. Noten esta otra cita de cómo el diablo es astuto para engañar a los incautos, tergiversando la palabra de Dios. Conflicto de los siglos, página 512, párrafo 1, dice: con el fin de sostener doctrinas erróneas y prácticas anticristianas, hay quienes toman pasajes de las Sagradas Escrituras aislados de su contexto. No citan tal vez la mitad de un versículo para probar su idea y dejan la segunda mitad que quizás hubiese probado todo lo contrario. Con la astucia de las serpientes se encastillan tras declaraciones sin hilación, entretejidas de manera que favorezcan sus deseos carnales. Es así como gran número de personas pervierten con propósito deliberado la palabra de Dios. Tremendo, hermanos. Es importante que nosotros conozcamos perfectamente bien las Escrituras, porque esto nos va a ayudar a protegernos de los engaños satánicos, porque la palabra de Dios es una palabra profética segura, la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro hasta que el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, dice el apóstol Pedro. Noten esta cita, el día domingo al final viene hablando de una cita del conflicto de los siglos, en la página 651 a la 652, dice: solo, no es los que vienen a la iglesia todos los sábados, no son los que se dicen llamar adventistas, no son los que andan con la Biblia debajo del brazo, no, solo los que hayan fortalecido su mente con las verdades de la Biblia podrán resistir en el último gran conflicto. Toda alma ha de pasar por la prueba decisiva, no es grupal. Así que, hermano, deje de andar preocupándose por otro. Preocúpese por su vida. Es cierto que somos guardas de nuestro hermano, pero primordialmente preocupémonos por nuestra vida. ¿Cómo está nuestra vida espiritual? Antes de señalar al otro, diga usted, ¿cómo estoy con mi vida espiritual? ¿Será que si viene otra vez la persecución, será que voy a poder resistir o voy a retroceder? ¿Será que estoy preparado espiritualmente para el conflicto final? ¿Qué pasaría si se cierra hoy el tiempo de gracia o la puerta de la gracia? ¿Será que seré salvo? Esas preguntas debe de hacerse cada adventista del séptimo día. Antes de señalar a otro, veamos nuestra condición espiritual. Porque dice la cita, solo, está hablando individualmente de personas individuales, no grupales. Solo los que hayan fortalecido su mente con las verdades de la Biblia podrán resistir en el último gran conflicto. Toda alma ha de pasar por la prueba decisiva. Y hay una pregunta que debemos de hacerla nosotros. ¿Obedeceré a Dios antes que a los hombres? La hora crítica se acerca. Hemos asentado los pies en la roca inmutable de la palabra de Dios. Estamos preparados para defender firmemente los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿O seremos perros mudos en el tiempo del fin? Si somos perros mudos hoy en el tiempo presente, significa que vamos a ser perros mudos en el tiempo del fin. Saben, hermanos, que la Biblia tiene palabras muy fuertes y frases muy fuertes. Ese versículo que está en Isaías 56, 10 y 11, yo lo considero muy fuerte porque los que callan la verdad por temor a sufrir persecución, el profeta Isaías, o mejor dicho, Dios a través del profeta Isaías le llama que son perros mudos que no quieren ladrar. Isaías 56, versículos 10 y 11, hermanos. Es necesario que nos preparemos para la crisis final. ¿Y cómo lo hacemos? Estudiando la palabra de Dios y obedeciéndola. Ahora, en el día lunes
17 de junio, me llama la atención, hermanos, que dice sellados por el cielo. Noten qué interesante, sellados por el cielo, no por los hombres. Hermanos, el conflicto final tiene que ver por la adoración. Lo hemos explicado en otros temas. En el tiempo del fin van a haber dos grupos. Los que tengan el sello de Dios y los que tengan la marca de la bestia. Dos grupos en el conflicto final. Pero la pregunta es, hermano, ¿qué es el sello de Dios y qué es la marca de la bestia? En mi canal tengo muchos temas referentes a este punto y a este tema. Hemos profundizado mucho sobre estos temas. Los hermanos que han escuchado esos temas van a ver de qué se trata el sello del Dios vivo. Hermanos, quiero decirles, hermanos, que lamento mucho por aquellos maestros de escuela sabática que no han sabido explicar este tema. En YouTube y en las redes sociales hay muchos hermanos que también imparten la lección de escuela sabática. Y la mayoría son muy simples en explicar estos temas. Lamento decirlo, hermano, y lo digo con respeto. No sé qué pasará, será que no estudian, no tienen el don de enseñanza o no saben darse a explicar, pero son explicaciones muy simples que no aclaran bien este punto. Así que en una forma precisa les voy a explicar otra vez qué significa tener el sello de Dios. Porque si tenemos el sello de Dios es que estamos salvos. Si tenemos la marca de la bestia, vamos a estar perdidos. ¿Qué significa ser sellados por el cielo? Quiero que se concentre lo que voy a decir para que no vaya a malinterpretar mis palabras. Me gusta que se concentren porque me gusta que me pongan atención porque las cosas que digo para muchos quizás pueden ser nuevas y pueden chocar con su idea preconcebida o con algo que así le enseñaron o así lo aprendió. Hermano, el día lunes viene hablando del Shabbat. Cita Éxodo 28 al 11. Los adventistas del séptimo día, desde nuestros inicios como organización y desde que se levantó el movimiento milerita, se le conoce como el padre del sábado a Joseph Bay. Joseph Bay era un capitán que descubrió la verdad del sábado y se descubrió de que el sábado, como los demás mandamientos, sigue en vigencia. Por eso, hermanos, en la historia del adventismo a Joseph Bay se le conoce como el padre del sábado, porque en el movimiento milerita él descubrió que este mandamiento estaba en vigencia como los demás 9 mandamientos y que era importante guardarlo. Desde entonces, los adventistas del séptimo día hemos enseñado que el sábado es el sello de Dios. Y estamos de acuerdo los adventistas del séptimo día, porque en el cuarto mandamiento tenemos las características de un sello. En el cuarto mandamiento se identifica a Dios como el creador de los cielos y la tierra. Elena de White dice que en el cuarto mandamiento contiene el sello del gran legislador. Eso es correcto. El sello del Dios vivo se revela en la observancia del cuarto mandamiento, porque el sábado es el único mandamiento que identifica a Dios como el creador de los cielos y la tierra. Hasta allí estamos bien. Pero ¿saben algo, hermanos? Aparte del sábado como sello de Dios, hay más. Y esto es lo que no saben muchos adventistas del séptimo día. O quizás muchos lo saben, otros quizás no. Hermanos que están escuchando este mensaje, cuando decimos que el sábado es el sello de Dios, estamos diciendo una verdad parcial. Anoten lo que estoy diciendo. Por favor, quiero que anote esto y cuando le toque comentar en la lección de escuela sabática, usted diga esto. Y lo que estoy diciendo ya lo voy a corroborar con la Biblia. Hermanos,
El sello de Dios, como el sábado, es una verdad parcial, no completa. ¿Por qué razón, hermano? Porque el sábado es el sello de Dios externo. En otras palabras, el sábado, el cuarto mandamiento, revela el sello del gran legislador. Pero el sello de Dios tiene una dimensión interna y espiritual. ¿Cuál es? Tiene que ver con el carácter de Cristo. O sea, el sello de Dios no solamente es guardar un día de 7, es más que eso, es reflejar el carácter de Cristo. O sea, es correcto decir, el sábado es el sello de Dios, es correcto decir. Eso lo corrobora la Biblia y el Espíritu de profecía. Pero es más que guardar un día. El sello de Dios tiene que ver con un asentamiento intelectual y espiritual. Dice Elena de White que tiene que ver con revelar el carácter de Cristo. ¿Por qué decimos eso? Si nosotros solamente los espaciamos en el sábado como sello de Dios, estamos enseñando una verdad parcial. ¿Por qué razón? Porque los judíos también profesaban guardar el sábado y mejor que nosotros. Pero Cristo les dijo a los judíos, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. ¿Por qué razón, hermano? Porque el sello de Dios tiene dos dimensiones, una espiritual y una externa, una interna y otra externa. El sello de Dios tiene que ver con el carácter. Dios nos sella con su carácter. Reflejar el carácter de Cristo es tener el sello de Dios. Y los que revelan el carácter de Cristo guardan los mandamientos. O sea que el sello de Dios tiene que ver más que guardar un día. Tiene que ver con reflejar el carácter de Cristo. Ser leales a Dios, ser obedientes a Dios, revelar la justicia y la misericordia de Dios en nuestro carácter. Es muy importante eso. Por ejemplo, noten cómo dice Apocalipsis 14, versículo 1, hablando de los 144,000. Apocalipsis 14, versículo 1. Apocalipsis 14, versículo 1 dice lo siguiente. Después miré y aquí un cordero que estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en su frente. ¿Qué significa tener el nombre de Dios? Significa tener el carácter de Cristo. O sea, Dios posee la mente de este remanente. La frente es símbolo de intelecto. Es en el intelecto donde formamos nuestro carácter. Es en el intelecto donde trabaja el Espíritu Santo en nosotros. Es a través de nuestra mente que nos conectamos con Cristo y su palabra. ¿Estamos de acuerdo? O sea, los adventistas del séptimo día sabemos perfectamente bien de que los salvos, el remanente del tiempo del fin, guardarán todos los mandamientos, incluyendo el sábado, que revela el sello del gran legislador. Pero este mismo remanente tiene el carácter de Cristo. O sea, el sello de Dios tiene que ver con una dimensión interna y una externa. No podemos ser como los judíos, porque muchas personas, muchos adventistas, dice Elena de White, que muchos adventistas que van a profesar guardar el sábado van a aceptar la marca de la bestia. ¿Por qué razón? Porque les hacía falta revelar el carácter de Cristo. No basta con solamente venir todos los sábados a la iglesia, dice ella, y escuchar sermón tras sermón, a menos que llevemos a la práctica la palabra de Dios. Porque el sello de Dios tiene que ver con una dimensión interna y externa. Se lo voy a demostrar. No es solamente el sábado. Si usted está creyendo que solamente el sábado es, Satanás lo puede engañar en los últimos días. Sí, y noten que lo estoy repitiendo para que no vaya a haber ninguna mala interpretación. Porque para malinterpretar las palabras sí son buenos, porque no ponen atención, hermanos.
¿El sábado es el sello de Dios? Sí, pero es más que el sábado, es revelar el carácter de Cristo. Si solamente creemos de que es por guardar un día, vamos a ser engañados, como los judíos, porque los judíos, aunque profesaban guardar el sábado, no tenían el carácter de Cristo, revelaban el carácter de Satanás. Recuerden lo que les dijo Cristo: ustedes no son hijos de Dios, ni hijos de Abraham, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. ¿Pero acaso no guardaban el sábado? ¿O lo profesaban guardar? Sí, pero sin Cristo el sábado perdió el significado para la nación judía, dice el Espíritu de Profecía. Espero que esta información les sirva, hermanos, para que puedan ustedes explicar de una manera correcta qué es tener el sello de Dios vivo. Es reflejar el carácter de Cristo y guardar los mandamientos, incluyendo el sábado, que contiene el sello del gran legislador. Y se lo voy a demostrar que Elena de White usa estas dos formas de hablar del sello de Dios: el carácter y el sábado. Eventos de los últimos días, página 186, párrafo 6, dice: noten, hermano, tan pronto como el pueblo de Dios se ha sellado en su frente, no se trata de un sello o marca que se pueda ver, sino de un afianzamiento en la verdad, tanto intelectual como espiritualmente. Esto tiene que ver con algo interno, intelectual y espiritual. Esto es interno, noten, de modo que los sellados son inconmovibles. Tan pronto como sean sellados y preparados para el zarandeo, este vendrá. Noten esta cita, que el sello de Dios es algo que no se puede ver. Es un afianzamiento en la verdad, tanto en el intelecto como espiritual. O sea, lo conocen teóricamente y lo obedecen. Eso significa intelectual e espiritual. Ahora, noten cómo dice esta cita, carta 126, escrita en el año de 1898, hablando de Ezequiel 9:4. En Ezequiel 9:4 se habla de un sellamiento. Antes de que venga la destrucción sobre este planeta, Dios sella a su pueblo en sus frentes. Carta 126, escrita en el año de 1898, dice: ¿cuál es el sello del Dios viviente que se coloca en las frentes de su pueblo? Es una señal que pueden leer los ángeles, pero no los ojos humanos, pues el ángel exterminador debe ver esa marca de redención. O sea que el sábado sí el mundo lo puede ver. Dígame usted, hermano, ¿quién no nos conoce que somos adventistas y nos ven que venimos todos los sábados a la iglesia con la Biblia y con el ignario y con la lección de escuela sabática en la mano? La gente nos puede ver, la gente nos ve y sabe que guardamos el sábado. O sea que esa señal externa que es el sábado se puede ver. Lo que no puede ver el mundo es si en verdad nosotros somos verdaderos cristianos en el interior. Y eso solamente lo puede ver Cristo y los ángeles. Noten qué interesante. Porque lo que el mundo no puede ver es nuestro carácter. Podemos aparentar ser buenos cristianos delante de la gente que lo ve, pero cuando nadie lo ve, el carácter tiene que ver con lealtad. El carácter tiene que ver con revelar la justicia de Cristo. Noten, esta cita es bien importante. Es una señal que pueden leer los ángeles, pero no los ojos humanos. Interesante. Carta 12 de 1886. Elena de White dice así: el ángel con el tintero de escribano debe colocar una señal en la frente de todos los que están separados del pecado y de los pecadores. El ángel exterminador sigue a este ángel. Interesante. Ahora, los que revelan el carácter de Cristo obedecen los mandamientos, porque los mandamientos es una revelación externa
del carácter de Cristo, dice Elena de White. O sea, los mandamientos, incluyendo el sábado, es un reflejo del carácter de Cristo, dice el Espíritu Profecía en el libro Patriarcas y Profetas. Muy interesante eso. Ahora, noten ahora cómo Elena de White asocia el carácter con la obediencia. Eventos de los últimos días, página 188, párrafo 1. El amor se expresa en la obediencia. Noten, se expresa en la obediencia. No es que la obediencia sea lo que nos va a salvar. No es la obediencia lo que me hace heredar el reino de los cielos, sino es tener a Cristo en mi corazón. O sea, cuando mora Cristo en el corazón del creyente, refleja el carácter de Cristo. Y ese carácter de Cristo nos lleva a la obediencia a los mandamientos de Dios, incluyendo el sábado. El amor se expresa en la obediencia y el amor perfecto echa fuera el temor. Los que aman a Dios tienen el sello de Dios en la frente y obran las obras de Dios. Hermanos, ¿estamos entendiendo? O sea, no podemos decir que solamente el sábado es el sello de Dios. Sí, es el sello de Dios, pero va más allá de un día. Implica tener el carácter de Cristo, revelar el carácter de Cristo. Noten cómo dice esta otra cita. Eventos de los últimos días, página 187, párrafo 1, dice: el sello del Dios viviente se coloca sobre aquellos que con plena conciencia guardan el día de reposo de Jehová. Noten cómo ella relaciona el carácter de Cristo con la obediencia. Otra cita. Eventos de los últimos días, página 187, párrafo 2, dice: los que quieran tener el sello de Dios en su frente deben de guardar el día de reposo del cuarto mandamiento. Interesante, muy interesante. Ahora noten cómo dice en esta cita Elena de White, en el libro Eventos de los últimos días, página 187, párrafo 7, dice: el sello del Dios viviente solo será colocado sobre los que son semejantes a Cristo en carácter. Hermanos, si nosotros hemos creído que el sello de Dios tiene que ver con solamente guardar el sábado, estamos equivocados. Es más que eso. Significa revelar el carácter de Cristo. ¿Cuántos han escuchado la siguiente frase? Que lo único que llevaremos al cielo será nuestro carácter. ¿De qué sirve, hermanos, que nosotros guardemos el sábado, nos llamemos adventistas, diezmemos como los fariseos? Pero si nosotros no reflejamos el carácter de Cristo, estamos perdidos y vamos a aceptar la marca de la bestia. Es el carácter de Cristo que nos lleva a una legítima obediencia. De lo contrario, no podemos estar diciendo que solamente por guardar un día estamos siendo sellados. Implica más que eso. Los fariseos, hermanos, eran tan estrictos en guardar el sábado y en hacer todas las ceremonias que Dios había pedido en la Torá, pero ellos no tenían a Cristo en sus corazones, no reflejaban el carácter de Cristo, sino que reflejaban el carácter de la serpiente. Es importante, hermanos, que nosotros entendamos que eso significa ser sellados para el cielo, tener el carácter de Cristo y obedecer los mandamientos. ¿A quién adoramos? Dice el día martes. Sabemos perfectamente bien, hermanos, que el conflicto final será por la adoración. ¿Dónde se decide adorar? ¿A Dios o a la bestia? Noten que esto tiene que ver con algo interno. Las acciones externas son el fruto de las intenciones internas. Es en la mente donde se crean los verdaderos adoradores que el Padre busca. Dio Cristo a la samaritana en Juan 4:24. Hemos dicho en muchas ocasiones que el conflicto final no va a ser por un chip, no va a ser por el petróleo, no va a ser por cuestiones políticas. El conflicto final va a ser por la adoración. En Apocalipsis 13
hay más de 5 veces donde se repite la palabra griega proskuneo, adoración. ¿A quién adoramos y cómo lo adoramos? Hermanos y amigos, el conflicto final que encontramos en Apocalipsis 13 proviene de la historia de Caín y Abel, dos clases de adoradores, pero uno adoró a Dios falsamente y el otro lo adoró como Dios había demandado. El conflicto final será entre dos clases de adoradores, los que adoran a la bestia y los que adoran al Creador. ¿Cómo adoramos a la bestia? Sencillo, siguiendo los dogmas y los mandamientos creados por este sistema. ¿Cómo adoramos a Dios? Obedeciendo sus mandamientos. Esta historia viene de Daniel 3. Si quieren entender el conflicto final que está revelado en Apocalipsis 13, vayan a leer la historia de Daniel 3, donde un rey político levantó una imagen de oro para que todos allí en Babilonia le rindieran adoración. Pero hubo un remanente, que fueron 3 hebreos, que dijeron al rey: oh rey, no adoraremos tu imagen, porque el conflicto final también será por la adoración. Lo que pasó en el Valle de Dura, en Daniel capítulo 3, es una tipología de lo que al final hará Satanás con los gobiernos políticos y religiosos, de unir la iglesia con el Estado para dar leyes y decretos en contra de la ley de Dios. Pero en esta tierra habrá un remanente, que Apocalipsis 14:12 dice que son los santos que guardan los mandamientos. O sea, el remanente adora a Dios porque Dios es el creador. O sea, en Apocalipsis vemos que el conflicto final será por la adoración. Los que adoran a la bestia y su imagen y los que adoran al creador. Una referencia al 4º mandamiento de la ley de Dios. Es bien importante que entendamos eso, que la adoración se manifiesta en la obediencia. Vimos lo que dice el espíritu de profecía. El remanente que va a mantenerse intacto en el conflicto final será este remanente que guarda los mandamientos. Saben, hermanos, que en las iglesias protestantes hay unas terribles confusiones de las profecías bíblicas. La mayoría dice que la marca de la bestia tiene que ver con un chip. Hoy que pasó la pandemia decían que tenía que ver con una inyección. ¿Saben a qué me refiero? Es terrible la ignorancia, hermanos. Si tan solo leyeran la Biblia y los textos bíblicos supieran de que el conflicto final será por la adoración y por la obediencia. ¿A quién adoramos? ¿A la bestia o al Creador? Los que adoran al Creador guardan los mandamientos y los que adoran a la bestia, por ende, tienen que obedecer algunos mandamientos que este sistema haya creado en oposición a los mandamientos de Dios. Es bien importante que entendamos eso, que la adoración tiene que ver con obediencia a los mandamientos de Dios. ¿Y dónde se decide esa adoración? En nuestro intelecto. Los 3 hebreos decidieron no adorar la imagen que el rey Nabucodonosor había levantado, la decidieron en la mente, porque la legítima adoración inicia en el carácter. La adoración bíblica y genuina tiene que ver con un estilo de vida. O sea, hermanos, adorar a Dios no solamente significa venir los sábados a la iglesia y venir a cantar himnos y alabanzas. Esa es parte de la adoración. La adoración de Dios tiene que ver con un estilo de vida, un carácter que se refleja en nosotros, y es el carácter de Cristo. Es bien importante que entendamos eso con respecto a la adoración. Y saben, hermanos, que la marca de la bestia es lo mismo, es la contraparte del sello de Dios. La marca de la bestia, y quiero aclarar un punto. Muchos dicen que por congregarse los domingos estamos aceptando la marca de la bestia. Eso es erróneo. Esto es erróneo. Nadie acepta la marca de la bestia por congregarse los domingos. La marca de la bestia tiene que ver con algo de conciencia. Después de rechazar la verdad, después de conocer la verdad y rechazarla,
es que la persona está aceptando la marca de la bestia o preparándose para ese conflicto final. La marca de la bestia se va a imponer, dice el espíritu de profecía, cuando por ley y por la fuerza se obligue a trabajar el sábado y a descansar el día domingo. Entonces el domingo será la marca de la bestia. Porque la marca de la bestia también tiene que ver con algo que nace en la mente, decisión en la mente, con algo espiritual, a conciencia, seguir este sistema y sus mandamientos. Es bien importante que tengamos ese punto. Hay muchas personas que en este momento están guardando el día domingo, pero no podemos decir de que ya tiene la marca de la bestia. No podemos decir eso, porque Dios, la mayoría del pueblo lo tiene en Babilonia. Esa gente que en este momento está guardando el día domingo, Dios la va a sacar. La mayoría del pueblo de Dios está en Babilonia. Por lo tanto, no podemos decir quién tiene la marca de la bestia. No podemos decir, porque aún no ha venido el decreto de muerte. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ahora, el día miércoles dice la lluvia temprana y la tardía. ¿Qué es la lluvia temprana y la tardía? En mi canal tengo sobre esos temas. La lluvia temprana y la tardía eran términos agrícolas que se usaban en el pueblo de Israel, hermano. La lluvia temprana eran las primeras lluvias que caían sobre el grano. La lluvia tardía se le conocía las últimas lluvias que caían sobre el cultivo para que madurara la cosecha, el grano. Es bien importante que entendamos eso. Lluvia temprana y lluvia tardía eran dos tipos de lluvias que caían en la agricultura hebrea. Las primeras lluvias y las últimas lluvias. En profecía bíblica, eso significa la lluvia temprana en la historia de la iglesia inició en el día del Pentecostés. Allí inició la lluvia temprana. Empezó a germinar el grano. Se convirtieron como 3,000 personas, después 4,000 y después 5,000, y la iglesia crecía y crecía. Porque allí en la historia de la iglesia se derramó la lluvia temprana. Esa lluvia temprana era una tipología de cómo el Espíritu Santo iba a trabajar por medio de la iglesia y a través de la predicación del Evangelio para salvar las almas y plantar la semilla y madurarla. La lluvia temprana cayó en el Pentecostés. La lluvia tardía, ¿qué es? En profecía bíblica, la lluvia tardía representa que el Espíritu Santo va a obrar por medio de la iglesia para que la iglesia predique el último pregón en esta tierra, que son los mensajes de los 3 ángeles. Y esa lluvia va a ser la tardía porque va a ser la última lluvia que va a caer sobre el cultivo para que madure la cosecha. O sea que la lluvia tardía va a llevar el evangelio eterno a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y van a haber miles de conversiones, pero va a ser a una escala mundial. Lo que pasó en el Pentecostés es solamente una escala local para tipificar una escala mundial. Cómo a través del Espíritu Santo la iglesia va a llevar la predicación del evangelio, los mensajes de los 3 ángeles a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y la gente se va a quedar impactada y va a aceptar estos mensajes para prepararse para el pronto regreso de Jesús. Esa es la lluvia tardía. La lluvia tardía la encontramos en Apocalipsis 18. Ahí encontramos el último mensaje que ve impulsado con el poder del Espíritu Santo. La lluvia tardía es otro nombre dado al Espíritu Santo. La última proclamación del mensaje del tercer ángel que va a ser impulsado o intensificado, podemos decir así, con el poder del Espíritu Santo. Así como el Pentecostés cayó la lluvia temprana y fue el Espíritu Santo trabajando a través de la iglesia, así también en el fin del tiempo, antes de que cierre la puerta de la gracia, va a ser también derramado el Espíritu Santo sobre la iglesia y va a haber otro segundo Pentecostés. La diferencia es que es a nivel mundial. Y también muchas almas van a convertirse. Van a haber conversiones por miles en un día, dice el Espíritu de profecía. Ese es el significado profético de lluvia temprana y lluvia tardía.
Lo que era literal en el Antiguo Testamento, en profecía se torna espiritual. La lluvia tardía madura la cosecha. ¿Cómo lo sabemos? En Apocalipsis 14, versículos 14 al 20, encontramos de que después que se proclamen los mensajes de los tres ángeles, la lluvia tardía va a madurar dos cosechas. Léalo. En Apocalipsis 14, versículo 14 al 20, dice que son la mies y las uvas, porque Cristo viene a vendimiar la mies y las uvas, porque la cosecha está madura. ¿Cómo se maduró? A través de la lluvia tardía. La mies representa a los justos que aceptaron el mensaje de los tres ángeles, y las uvas representan a los impíos que rechazaron los mensajes de los tres ángeles y están maduros, pero no para ser echados al granero, que es el cielo, sino para ser echados en el gran lagar, para ser machacados y destripados los impíos. ¿Están entendiendo cómo en Apocalipsis vemos el cumplimiento de la tipología de lluvia temprana y lluvia tardía? Son nombres dados al Espíritu Santo en diferentes etapas de la historia. Pentecostés y el mensaje del tercer ángel, pero intensificado, que encontramos en Apocalipsis 18. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Ahora, quiero que analicemos algo muy interesante. En Apocalipsis 18 encontramos el mensaje que va a ser impulsado con la lluvia tardía, o sea, el Espíritu Santo. Apocalipsis 18 dice lo siguiente. Noten cómo dice. Después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder. Ese gran poder, ¿cuál poder es? El dinamos, que se le dio a la iglesia primitiva cuando Cristo le dijo a los apóstoles: y recibiréis poder. Hechos capítulo 1, versículo 8. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Aquí vemos el clima de esa promesa, pero ahora en una escala mundial. Este ángel que desciende del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. O sea que este mensaje, el fuerte pregón, que va a ser impulsado por la lluvia tardía, por el poder del Espíritu Santo, exalta la justicia de Cristo, lleva el carácter de Cristo. O sea, este remanente que predica, este pregón, este fuerte pregón, es el remanente que revela el carácter de Cristo en su vida y desenmascara a Babilonia. Noten, hermanos, qué interesante. O sea que predicar el evangelio no solamente significa a la gente presentarle la justicia de Cristo, la cruz de Cristo, significa también desenmascarar a Babilonia. Este remanente dice con voz potente: desenmascara a Babilonia, denuncia a Babilonia. Y este mensaje tan fuerte que va a conmover el mundo va a ser de que muchos hijos de Dios que estén en Babilonia, en el catolicismo y en el protestantismo, salgan de estos sistemas y acepten estos mensajes en su corazón. ¿Dónde dice eso? Apocalipsis 18, versículo 4. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seas partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de su plaga. O sea que Dios tiene un remanente en Babilonia. ¿Y cómo lo va a sacar? A través del fuerte pregón. Estos son en profecía los obreros de la hora undécima, el último remanente que saldrá de estas iglesias caídas y se unirá con el pueblo de Dios. O sea, en Apocalipsis 18 encontramos el fuerte pregón que va a ser impulsado, ¿por qué? Por la lluvia tardía. El fuerte pregón es nada menos que el mensaje del tercer ángel, pero intensificado. Hermanos, ¿usted entiende la palabra que significa intensificado? O sea que se le va a dar fuerza a este mensaje. Este mensaje, hermanos, es que conmoverá el mundo y la gente se va a quedar impactada con este mensaje y saldrán de estos sistemas que se llaman Babilonia. O sea que es importante que nosotros unamos la lluvia tardía y el fuerte pregón. Esto va a impulsar al pueblo de Dios para que denuncie
a Babilonia. Dice el día jueves, al final, está un comentario, una cita del Espíritu de Profecía que habla del fuerte pregón que es. Conflicto de los siglos, páginas 669 y 670 dice: la gran obra del Evangelio no terminará con menor manifestación del poder de Dios que la que señaló su comienzo, hablando del Pentecostés. La profecía que se cumplieron en el derramamiento de la lluvia temprana al principio de la obra del Evangelio, se está refiriéndose al Pentecostés, debe volverse a cumplir en tiempos de la lluvia tardía, a fin de dicha obra. Y noten cómo se va a cumplir esto. Siervos de Dios con semblantes iluminados, o sea que revelan el carácter de Cristo. Así como Moisés, su rostro le brillaba cuando bajaba de hablar con Dios, porque la gloria de Dios representa su carácter. Siervos de Dios con semblantes iluminados y resplandecientes de santa consagración, se apresurarán de lugar en lugar para proclamar el mensaje del cielo. Miles de voces darán la advertencia por toda la tierra. Se realizarán milagros, los enfermos sanarán y signos y prodigios seguirán a los creyentes. O sea, va a haber otro Pentecostés. Por falta de tiempo, hermanos, no puedo explicarles otro detalle. Que Satanás va a querer contrarrestar esta obra del Pentecostés final, haciendo unos falsos milagros a través del falso profeta. O sea, esa expresión, hacer descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres que aparece en Apocalipsis 13, 12 al 15, es una falsa manifestación del Pentecostés. O sea que en Apocalipsis 13 estamos viendo una falsificación de esto, de la lluvia tardía. O sea, el diablo va a falsificar la lluvia tardía al final de la historia con un falso Pentecostés. En las iglesias protestantes y en Babilonia van a haber también falsos milagros. Y la gente se va a confundir. ¿A quién le creo? Aquí el pueblo de Dios también haciendo milagros y predicando el Evangelio, como lo hacían los apóstoles. Y aquí vemos el protestantismo y Babilonia también haciendo milagros. ¿A quién le creemos? Va a haber un remanente que va a decir y lo va a desenmascarar con la Biblia. Este es el falso. El diablo va a falsificar la obra del profeta Elías. En profecías es una simbología de un falso Pentecostés. El diablo va a falsificar la obra del Espíritu Santo. Pero el pueblo de Dios no va a ser engañado porque tiene en su medio la palabra de nuestro Dios. La Biblia dice, a la ley y al testimonio, si no dieren conforme a esto porque no les ha amanecido. Los milagros no pueden sustituir, aún así dice Jehová. Hermanos, Dios les bendiga. Espero que este repaso de la lección haya sido de bendición y podamos ampliar nuestro conocimiento y podamos prepararnos para lo que pronto viene sobre esta tierra, que va a ser terrible. Es importante, hermanos, que hoy que estamos en tiempo de paz, nos preparemos y consagremos nuestra vida, porque el tiempo que se avecina es muy corto. Dios les bendiga, hermanos, y que todo lo que se ha dicho en esta lección sea para glorificar a nuestro Dios y su palabra. Vamos a ir de rodillas para darle gracias a Dios por este estudio. Vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por este repaso de la lección. Bendícelo, Señor. Que no solamente podamos ser teóricos, cristianos superficiales, sino también que podamos reflejar tu carácter, ser verdaderos hijos tuyos, serte fieles. Gracias, Padre, porque en este repaso de la lección hemos descubierto qué significa tener el sello del Dios vivo, ser sellados con el sello del cielo. Nos hemos dado cuenta qué significa la lluvia temprana y la tardía. Gracias, Señor, porque tú has elegido a tu pueblo para que en los últimos días se predique el fuerte pregón, los mensajes de los tres ángeles intensificados. Gracias, Señor, por este estudio, esta clase. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios me los bendiga.